Hola, buenas tardes chicos y chicas, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es enuresis. Empecemos por la definición. Entonces vamos a tener que la enuresis es la incontinencia urinaria intermitente que se produce durante el sueño. También ese término se utiliza para referirse cuando además hay incontinencia urinaria diurna o también hay presentes síntomas del tracto urinario inferior. Algunos le llaman también enuresis nocturna y es un sinónimo nada más como para aumentar la claridad de la definición. Esta es de otra bibliografía, la refiere como una micción que ocurre involuntariamente durante el sueño. Aquí le pone una temporalidad, por lo menos 2 veces por semana y durante un tiempo mínimo de 3 meses consecutivos, a la edad en la que se supone que el niño ya debe de controlar la micción, que sería entre los 5 o los 6 años, dependiendo de la bibliografía que se revise. Ahora, se considera otras 4 definiciones que es importante saberlas. Enuresis monosintomática, que es la enuresis en un niño que no tiene ningún otro síntoma de vías urinarias bajas. Está también la enuresis no monosintomática, en la que hay un niño que tiene otros síntomas de vías urinarias como incontinencia diurna, urgencia miccional, polaquiuria o alguno otro que se asocie probablemente a una infección de vías urinarias o alguna otra malformación. Enuresis primaria se refiere a esa enuresis en un niño que nunca ha aprendido a controlar el esfínter o que nunca ha permanecido seco por la noche durante un periodo de al menos 6 meses. Y la enuresis secundaria es aquella en la que un niño ya había controlado previamente el esfínter o que ya había pasado seco durante la noche en un periodo de al menos 6 meses. Es importante lo que les decía, que se considera que a los 5 años pues ya se debe de controlar el esfínter o que deben de pasar noches secas y que algunas bibliografías lo refieren que hasta los 6 años todavía les pueden dar a los niños. En cuanto a la enuresis primaria, pues tiene múltiples factores como poliuria nocturna, producto de una variación del ritmo circadiano de la hormona antidiurética. También puede tener alteraciones del sueño, disminución de la capacidad vesical y también una historia familiar, algo genético. De hecho, se refiere que existe una transmisión autosómica dominante con penetrancia de hasta un 90%, y también se asocia a una inadecuada maduración del sistema nervioso central. La enuresis también está asociada a sintomatología de la esfera psicológica, generalmente que puede ser subclínica, como disminución de la autoestima del paciente, timidez, irritabilidad y aislamiento social, y esto también comentaba la bibliografía que tenía que ver con el estrés que produce también en los padres que el niño pues no pueda controlar el esfínter vesical durante la noche. Ahora, esta es la tabla que les comentaba previamente, que existen criterios diagnósticos de la enuresis o enuresis nocturna dependiendo sociedades científicas. Entonces, aquí tenemos varias, las de forma psiquiátrica, la OMS y la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños. Entonces, en general la edad la dejan entre los 5, más o menos los 6 años. La frecuencia de las noches mojadas en el DSM-4 y 5 2 veces por semana, en el de la OMS una vez al mes, en cuanto a la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños, una vez al mes. En cuanto a la duración, 3 meses, aquí un poquito más, hasta 6 meses. En cuanto al lugar, es en la cama, voluntaria o involuntariamente, en esta de forma igual, y aquí durante el sueño, y que debe de ser involuntariamente. Y en cuanto a las situaciones excluyentes, pues se tiene que excluir obviamente alguna otra patología como diabetes mellitus, epilepsia, que tome el niño diuréticos, alguna enfermedad nefrológica o alguna enfermedad neurológica. En el caso de la OMS, enfermedades del aparato urinario, anatómicas o neurológicas, y también en el de la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños, una enfermedad del aparato urinario, anatómicas y neurológicas. Si ustedes recuerdan algunos temas pasados como espina bífida, decía que pues si tenían alguna alteración neurológica probablemente iban a tener problemas también de los esfínteres. Ahora, ¿qué prevalencia tiene? Tiene una prevalencia del 10 al 13% en los niños de 6 años y conforme el niño aumenta la edad, disminuye también esta prevalencia. Entonces llega hasta un 6 a un 8% de los niños de 10 años.
De forma primaria se da en el 80%, la monosintomática va a ser la más frecuente, también en un 90%, se da en 1.5 a 2 veces más en los varones que en las mujeres, tiene una remisión espontánea en un 15% anual y puede persistir en la edad adulta, sí, hasta en un 2% de los casos. Este cuadro es de un estudio que también les dejé en la bibliografía, en la que buscaron precisamente enuresis en pacientes, es de Chile, y comentaban que efectivamente encontraron lo que se reporta en la bibliografía, que a mayor edad disminuye el número de pacientes con enuresis. Ahora, aquí viene algo muy importante, que es la patogenia. Entonces, tenemos aquí como tres teorías en la patogenia. Una va a ser las alteraciones del umbral del sueño. Entonces, o sea, algo que tiene que ver directamente con el cerebro. Y aquí implica una dificultad para despertarse ante estímulos sensibles. Entonces, la mayoría de los niños se orinan en el primer tercio de la noche y en la fase no REM del sueño. Los niños con enuresis primaria se observó también que presentan el doble de despertares nocturnos, obviamente presentan menos tiempo total de sueño y mayor somnolencia durante el día. Comentaban que pues, la deprivación del sueño del niño observada con enuresis primaria podía explicar un mayor umbral para despertar ante estímulos sensoriales, y esto iba a ser un círculo vicioso. O sea, quiere decir que el niño que tiene enuresis pues se despierta o lo despiertan los papás en la noche, entonces cada vez está como con más sueño, más cansado, y eso hace que él aumente el umbral para despertar. Entonces ya no va a despertar con cualquier estímulo, incluyendo el estímulo de estar mojado o el estímulo de querer ir a orinar. El otro punto que comentaban es la poliuria nocturna, y es que pues normalmente la producción de orina sigue un ritmo circadiano, quiere decir que disminuye durante el sueño. La enuresis en algunos pacientes, no en todos, se ha asociado, se ha relacionado con menores concentraciones nocturnas de hormona antidiurética, y esto pues lleva a un aumento del volumen urinario nocturno y pues a que el niño se orine, ¿no?, durante la noche. La otra teoría está la de la disfunción vesical. Tiene que ver con la vejiga, y en este pues hay alteraciones funcionales o orgánicas de la función vesical que cobran mayor importancia en la enuresis no monosintomática. Comentaban que hay una hiperactividad del detrusor, y esto implica que pues el reflejo miccional se produce con un menor volumen vesical en una vejiga de tamaño normal. Quiere decir que hay una disminución de la capacidad vesical funcional. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues se tiene que realizar una adecuada anamnesis. Se debe de recabar toda la información sobre la presencia de patología orgánica, toda la información sobre las características de la enuresis, toda la información sobre la presencia de factores que pudieran favorecerla, también información sobre la actitud que tienen los padres ante la enuresis, porque eso también pues, puede afectar al niño, y las características de las micciones normales para cada edad en cuanto a su volumen y frecuencia. Más adelante tenemos un cuadro que nos va a esclarecer esta parte, lo de las características normales de la micción. Entonces, en este cuadro tenemos una interpretación de los datos recogidos de la anamnesis. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si tenemos antecedentes familiares, pues es más probable que el niño tenga este tipo de problemas. Si tiene también antecedentes familiares de litiasis, si tuvo ya previamente también sequedad previa de más de 6 meses, si tiene escapes durante todas las noches, si tiene también gran volumen de orina en micciones de las primeras horas de la noche, si el volumen también es variable o tiene micciones más de una vez en la noche, si tiene síntomas diurnos, si tiene asociado también encopresis o estreñimiento, que comentaban que era uno de los factores muy asociados en este tipo de niños. También si tiene problemas de comportamiento o emocionales, si ingiere mucho líquido o tiene también problemas familiares. Entonces todo esto tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de la anamnesis. Y estas son las características que les comentaba de las características normales de la orina. Entonces, en cuanto al volumen,
pues se tiene una capacidad vesical máxima de 30 por la edad. En los niños tenemos también la fórmula de Koff, que sirve para el volumen miccional máximo diurno teórico y es en mililitros, y es la edad en niños más 2 por 30. En recién nacidos específicamente está establecido de 30 a 60 mililitros, en los adolescentes de un aproximado de 50 a 500 mililitros. Estos son como que los extremos. Y las frecuencias de las micciones, pues en los recién nacidos desde 12 hasta 16 veces al día, y en los adolescentes van a bajar de 4 a 5 veces por día. Entonces es importante que primero sepamos qué es lo normal para que podamos identificar lo anormal. En cuanto a la exploración física, pues obviamente todo lo que se debe medir en el pediátrico: peso, talla, hay que hacer medición de la presión sanguínea también para descartar algún problema renal. Hay que revisar los genitales, la región lumbosacra, el abdomen, las fosas renales, el sistema nervioso, o sea, buscar si no tiene alguna otra malformación o alteración de fondo, y que la enuresis nada más sea una sintomatología secundaria. En cuanto a los datos a valorar en la exploración física, pues como comentamos, pues la somatometría. ¿Por qué? Porque puede tener retraso del crecimiento y algunas lesiones o insuficiencias renales agudas que no son detectadas tan rápidamente, pues pueden empezar apenas con alteraciones del peso y de la talla, ¿no? Entonces hay que revisar la espalda y la zona lumbosacra para ver si no tiene una disrafia espinal oculta, como lo habíamos visto en temas pasados. En cuanto a los genitales, que no tengan alguna malformación, hipospadias o incluso signos de abuso sexual, y que esto sea lo que esté provocando la enuresis en el niño. En cuanto a la ropa interior, hay que ver si tiene manchas de orina o de heces para relacionarlo con incontinencia urinaria y o fecal. En cuanto al abdomen, en algunos pacientes sí se les debe de hacer el tacto rectal para ver si tiene una masa, un fecaloma, globo vesical, estreñimiento. En cuanto a lo neurológico, pues que tenga el paciente una marcha de punta y talón, que la asociaría con una patología del sistema nervioso central o específicamente de las raíces nerviosas lumbosacras. Y en cuanto al otorrinolaringológico, pues si respira por la boca, si tiene un paladar ojival, una facies adenoidea, pues probablemente tiene una hipertrofia adenoidea y o amigdalar, y puede tener esto de forma consecutiva alteraciones del sueño, y que esa sea la patología de base. Ahora, en cuanto a las patologías que pueden cursar con enuresis nocturna y que debemos de descartarlas, pues está la infección de vías urinarias, las malformaciones nefrourológicas, la insuficiencia renal, como habíamos comentado, la hipercalciuria, la diabetes insípida central y la nefrogénica, la diabetes mellitus, afectaciones del sistema nervioso central, algunos problemas neurológicos lumbosacros, la epilepsia, y también como último punto, pero no lo debemos olvidar, pues estaría la patología psiquiátrica. Ahora, en general la enuresis es una situación benigna y es muy infrecuente la que es de causa orgánica. Entonces nos enfrentamos a una enuresis monosintomática de carácter primario. Si así fuera en nuestro paciente, pues a veces no es necesario la práctica de ningún examen complementario. Entonces se debe de evaluar a cada paciente para ver si amerita que hagamos los estudios de extensión o no. Entonces, ahora, en cuanto a algunos factores de riesgo que también ya están identificados en la niñez temprana que predicen enuresis en la edad escolar, están que tenga desarrollo psicomotor retrasado a los 18 meses, o sea, entonces si ustedes van a estar valorando a los niños en su control del niño sano y ven alguna alteración, pues puede ser que en el futuro se asocie a enuresis. Desde ahí pueden empezar a sospecharlo. Otro sería los niños que son evaluados por sus padres como de temperamento difícil a los 2 años de edad, que tengan problemas conductuales de hiperactividad o de inatención, que tengan exposición a altos niveles de estrés familiar antes de los 4 años, o que tengan algún antecedente materno de incontinencia urinaria más allá de los 5 años. Entonces, como vimos también en diapos previas, pues tiene un carácter también genético importante. Ahora, en cuanto a los factores asociados o desencadenantes, la predisposición genética es de las que más resaltan, la poliuria nocturna,
Tenemos también las alteraciones en el mecanismo del despertar, como lo habíamos comentado, y alguna alteración vesical. Eso es como un poquito más resumido y es de otra bibliografía, pero pues creo que abarca los mismos puntos que habíamos comentado previamente, igual con todas las fórmulas para ver el volumen medio urinario diurno. Ahora, vamos en cuanto al tratamiento farmacológico y al no farmacológico. Entonces, como les había dicho, tenemos que individualizar en nuestro paciente si amerita fármacos o no. Entonces, lo primero que se recomienda pues, son los métodos conductuales y físicos simples que se pueden dar de primera línea. Es importante o debemos resaltarle a los padres que pues, no se debe de castigar ni reprender al niño. Pueden darle algún sistema de recompensa para las noches secas, levantarlo y despertarlo durante la noche para que orine, o que el niño ponga un despertador a una hora determinada para que despierte y acuda bueno, se revise si es que se hizo y pues él mismo se haga el aseo, o hacer un entrenamiento para el control de la retención para aumentar la capacidad de la vejiga en casos seleccionados, y obviamente la restricción de líquidos. En cuanto a otro tipo de tratamiento no farmacológico, pues están las alarmas, que pues ya hay varias en el mercado, pero si ustedes revisan la bibliografía dice que pues son caras. También tenemos aquí otro tipo de fármacos que han sido utilizados, más adelante los vamos a comentar, como la imipramina, la oxibutinina y la desmopresina. También es importante, y otra de las bibliografías lo resalta, que la enuresis moderada, o sea de 3 a 6 noches por semana, o grave, o sea que la presente todos los días y la que persiste pasado los 9 años de edad, difícilmente se va a resolver sin tratamiento. Entonces, si tiene estos criterios, pues no le vamos a dejar nada más métodos conductuales y físicos, sino también le vamos a agregar un tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo ponen en este cuadro específicamente de la Asociación Española, porque dependiendo de las características clínicas va a ser lo que nosotros vamos a elegir como el tratamiento para nuestro paciente. Entonces, en caso de ausencia de elevación nocturna de ADH, podemos usar desmopresina. La desmopresina pues es un análogo sintético de la vasopresina sin un efecto vasoconstrictor, que actúa reduciendo el volumen de orina durante la noche a una dosis de 20 a 40 miligramos por vía intranasal, dosis única al acostarse y por un periodo de 3 a 6 meses inicialmente. Si el problema que tenemos es una inestabilidad vesical, vamos a utilizar un anticolinérgico más el entrenamiento vesical, y esto lo podemos hacer con imipramina y con algunos otros medicamentos que vamos a ver más adelante, a una dosis de 0.9 a 1.5 miligramos por kilo por día por vía oral, en dosis única, 1 o 2 horas antes de acostarse, por 3 a 6 meses, y hacer un retiro paulatino en otros 3 a 4 meses o cuando ya no sea necesaria. Como efecto secundario de la imipramina, pues vamos a tener que puede tener ansiedad, insomnio, cambios en su personalidad, y su sobredosificación, que también es importante, pues puede provocar arritmias cardíacas, incluso letales, hipotensión y convulsiones. Entonces, como todos medicamentos, ninguno es inocuo y tenemos que valorar precisamente por eso, si lo vamos a administrar o no, o por cuánto tiempo. Y en el caso de que tenga incapacidad para despertar, pues ahí sí se sugieren las alarmas de enuresis. En cuanto a otros fármacos, está también recomendada la oxibutinina, que es un anticolinérgico y un relajante muscular, a dosis de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo por día, se administra cada 12 o 24 horas con una duración del tratamiento de 3 a 6 meses inicialmente. Como efecto secundario, pues podemos tener resequedad de boca, vértigo y estreñimiento. Finalmente, les voy a dejar aquí un algoritmo de tratamiento de enuresis nocturna monosintomática, dependiendo si, obviamente lo primero va a ser la terapia conductual y el tratamiento de comorbilidades, dependiendo si mejora, sí, ok, la continuamos, pero si no, entonces hay que descartar otro tipo de cosas como hiperactividad vesical. Vamos a ver si tiene o si la preferencia familiar
lo dice, pues le podemos dar aquí desmopresina. Hacia acá podemos tener que si tenemos una familia motivada, podemos dejarle nada más el alarma, etc. Entonces, este tipo de algoritmo nos va a individualizar a cada paciente. Recuerden también que cada paciente está inserto en una familia completamente diferente y no todas las familias son cooperadoras. Entonces, este algoritmo es lo que nos permite. Nosotros valoramos qué tipo de familia tiene, qué tipo de paciente tenemos y entonces vemos qué tratamiento farmacológico y no farmacológico podemos dejar a nuestros pacientes. Y en cuanto al inicio y a la retirada del tratamiento con desmopresina, pues se inicia, lo tenemos aquí a 240 microgramos por un mes. Se valora la disminución de las noches mojadas. Si es menos del 50%, pues hay que hacer una reevaluación clínica. Si nosotros vemos que mejoran más del 50%, ok, lo continuamos otros 2 meses y hacemos una nueva revaloración hasta que lo retiramos gradualmente. Si es que logra mantenerse siempre seco. Y si no, o si recae, hay que hacer una nueva revaloración y ver qué tratamiento le podemos agregar a nuestro paciente. Entonces, pues creo que en cuanto a las indicaciones y factores pronósticos, también existen esto que nos va a decir o cuáles serían nuestras para utilizar una alarma o una desmopresina. En cuanto a eso está, pues la indicación sería frecuencia elevada de noches, dependiendo cuántas noches tenga por semana, la dificultad para despertar, entonces probablemente eso sí precise que tenga padres motivados. Hay que ver también la preocupación de los padres, la del niño, si el niño también está participando de forma activa o no. Factores de fracaso, pues es que tenga una familia desestructurada, estrés familiar, que el niño esté poco motivado y que tenga un volumen como promedio menor de 45%. En cuanto al tratamiento con desmopresina, pues está indicado en una frecuencia baja de noches por semana, micciones de gran volumen, si tiene TDAH o alteración psiquiátrica y también por la preferencia familiar. En cuanto a los factores de fracaso, pues es que tenga un volumen pues menor del 75%. En cuanto a los factores de los que existe evidencia sobre la influencia en la respuesta al tratamiento, pues tenemos aquí que en cuanto al sexo, dice que no influye el número de tratamientos previos realizados, en cuanto a la edad, el número de episodios por noche y también la historia familiar de enuresis, y los que sí influyen pues es el volumen miccional máximo diurno, la actitud del niño, que tenga TDAH, el número de noches con escape, etc. Y también dependiendo de lo que les comentaba de las características clínicas de nuestro paciente, pues nosotros vamos a ver si utilizamos desmopresina o no la utilizamos o si solo utilizamos la alarma. Estas también son medidas generales que se las voy a mandar porque obviamente las medidas generales forman la parte no farmacológica que a veces tiene que estar bien entendida por el familiar y también muchas veces comprendida por el niño. Entonces, para no hacer más larga esta charla, les voy a mandar todo esto a la clase, toda la presentación. Finalmente, tenemos aquí criterios de derivación. Entonces, es importante saber cuándo debemos de referirlo o cuando vemos que lo que tiene el paciente pues no es de nuestra competencia, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos se pueden abordar desde la atención primaria, pero es posible que en algunos casos pues precisen otros especialistas para su solución o su control. Entonces, la derivación a otros especialistas se puede plantear cuando el niño es sospechoso de una enuresis no monosintomática, con problemas comórbidos tipo diabetes mellitus, alteraciones del aprendizaje o del comportamiento, afectación psicológica importante, alteraciones de la dinámica familiar o ante el fracaso terapéutico por otro tipo de enuresis. Entonces es muy importante, y si vemos que ya no somos aptos para el tratamiento o que falló el tratamiento y que necesitamos un manejo más integral, también debemos derivarlo. Entonces, esta es nuestra bibliografía. Espero que se encuentren bien. Saludos a todos.